Ahora, en cuanto al concepto del procedimiento administrativo y sus finalidades, tipos, ¿no? Algunos apuntes nada más. El doctor Botassi brinda una definición o un concepto de procedimiento administrativo señalando que es la sucesión legalmente ordenada de hechos y actos que tienden a la adopción de una decisión final materialmente administrativa. La desagregación, sucesión, no hay un solo acto, legalmente ordenada, es legalmente ordenada porque existe una regulación legal y porque además es necesario que haya un orden, no puede ser caótico el desarrollo del procedimiento, de esa secuencia de hechos y actos. Y esa secuencia de hechos y actos tienden a resolver en definitiva. Entonces, para hacerlo rápido, si ustedes pretenden una exención tributaria, deberán presentar una petición, acompañar la prueba que requiera el Código Fiscal a los efectos de verse beneficiados por una exención. Y podría suceder, por ejemplo, que se pierdan las actuaciones que iniciamos y entonces hubiese que reconstruirla. O pudiese suceder que me intimen a acompañar la escritura de dominio de la propiedad inmobiliaria. Y bueno, entonces ese acto de impulso y de trámite, mire, Villafañe traiga la copia de la escritura de su departamento, lo que fuese, puede ser satisfecho inmediatamente por mí o puede ser que no. Y entonces ahí tenemos una omisión imputable al ciudadano que estaba interesado en ese procedimiento, que puede en algún momento convertirse o tener efectos jurídicos si es que se decide declarar la caducidad del procedimiento. Como ejemplos, o supongamos en un procedimiento disciplinario en donde yo hubiese ofrecido prueba testimonial y un testigo resulta que está enfermo, entonces pido que se postergue la fecha a la audiencia que se había fijado para que pueda prestar declaración. Son supuestos de hechos o de omisiones que también influyen. Normalmente uno piensa que se trata de actos. Lo mismo pasa en el ámbito judicial con los actos del proceso. En esto no hay tanta variación. Entonces, sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendientes a la adopción de una decisión final. Porque no siempre llegamos a una decisión final. Porque, como acabo de señalar, podemos estar frente a una caducidad de instancia, que es un modo anormal de terminación del procedimiento. O porque desisto, en realidad después no me interesa obtener esa exención tributaria porque vendí el departamento y entonces ya no tiene interés para mí. Y entonces no hay una decisión. Es decir, existe una decisión que vamos a llamar anormal o modo anormal de terminar el procedimiento, que sería en este caso un desistimiento. Y termina el concepto de Botassi señalando una decisión final de carácter materialmente administrativa. Este núcleo duro tiene que ver con lo que es el ejercicio de la función. ¿Qué entendemos por función administrativa? En particular, ¿no? Más allá del concepto que está acuñado en las leyes de procedimiento vigentes, que están escritas en la provincia del año 70, este año cumplen 50 años el decreto ley provincial y 48 años la ley 19.549. Y por aquel entonces lo que estaba en boga era un concepto de un carácter subjetivo, el derecho administrativo visto como el derecho de la administración. Con el correr del tiempo, con las reformas que ha habido a nivel constitucional, con las concepciones acerca del Estado y demás, se ha abierto paso a que otros sujetos ejerzan función administrativa. Y lo tenemos nosotros bastante claro en la ciudad de La Plata, por ejemplo, cuando vemos la actividad del colegio de abogados, la actividad de las cajas profesionales. No son públicos, o en todo caso, son entidades públicas pero no estatales.
que tienen incluso el reconocimiento constitucional en el artículo 41, ¿no?, de la Constitución de la provincia. Públicos, pero no estatales. Pero además nos consta que también existen privados que ejercen funciones administrativas, como por ejemplo los concesionarios de servicios públicos. Entonces, pareciera que tenemos que repensar quién está, a quién, el ámbito sería lo que sería el ámbito de aplicación de la ley de procedimiento, a qué sujetos alcanza, si solo alcanza a la administración, como hoy está escrito en la ley, o si en realidad debe alcanzar a aquellos que ejercen funciones administrativas, que creo yo es el concepto moderno y correcto de entender las cosas. Entonces, cuando el doctor Botassi hace referencia a que la decisión final sea materialmente administrativa, pone el acento en esta cuestión acerca del ejercicio de la función administrativa. Sobre este tema volveremos cuando vean ustedes el ámbito de aplicación de la ley particularmente, pero ya me permito hacer un primer avance. Y habrá que ver entonces, dentro de lo que es el desempeño de las funciones que cumplen los distintos sujetos estatales y no estatales, cuáles debieran quedar alcanzadas por la ley de procedimientos administrativos y cuáles podrían quedar excluidos de esta regulación. El doctor Comadira sostiene, por ejemplo, que el procedimiento administrativo es la serie, secuencia o sucesión de actos que, dirigida a la satisfacción directa e inmediata del bien común o interés público, constituye el elemento ordenador, regulador y sistematizador del desenvolvimiento de la función administrativa del Estado. Nosotros por nuestra parte lo entendemos como lo señalamos hace un momento en el video anterior, esto es, como el instrumento concebido para la construcción de decisiones que se adopten en el ejercicio de la función administrativa. Esto sería un concepto. ¿Qué finalidades tiene el procedimiento administrativo? Parece que tiene dos finalidades principales. De un lado, la protección del interés público. Esto es satisfacerlo, es decir, el canal jurídico para la satisfacción del interés público. Y de allí, siendo que está presente el interés público, se van a derivar una serie de principios. No se trata de una cuestión que pueda ser dispositiva, una cuestión que solo interese a la parte que pide. Muchas veces podemos tener intereses públicos comprometidos en la decisión de ese procedimiento. Pero por otro lado, también numerosas veces existen intereses concretos de alguno o de muchos ciudadanos que se van a ver afectados por esa decisión que se está por construir o que está en vías de construcción. Y entonces también el procedimiento aparece como un instrumento de garantía, un instrumento previsto a favor del ciudadano, para que el ciudadano tenga o pueda tener una participación útil para que pueda ejercer su derecho de defensa en sede administrativa, tal como lo vienen reclamando ya desde hace casi 20 años la Corte Interamericana, cuando ha extendido las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención, no solo a los procesos judiciales, como pareciera desprenderse de su letra, sino a los procedimientos en donde se dirimen otras cuestiones que afectan los derechos de los ciudadanos. Entonces, dos finalidades a la par. De un lado, la protección y satisfacción del interés público, construyendo una decisión que asegure el mayor acierto, la mayor eficacia, la mayor eficiencia, la mayor economicidad, la ética y una sustentabilidad medioambiental, y por otro lado, al mismo tiempo, ese instrumento de construcción de la decisión tiene que respetar y garantizar el derecho de defensa del ciudadano o de los ciudadanos, conforme fuese esto un interés individual y colectivo. Anticipo que las leyes, hace 50 años estas discusiones acerca de los intereses colectivos o de los derechos de incidencia colectiva no estaban presentes o estaban
de una manera muy incipiente y son todas cuestiones que ameritan un replanteo, una nueva formulación de una nueva ley, una reforma a la ley. Ha habido varias comisiones, pero nunca se ha podido concretar el fenómeno. Y finalmente, los tipos de procedimientos. Van a encontrar ustedes elementos en la unidad para poder repasar esto, y hay algunos apuntes preliminares. Hay procedimientos de gestión, en donde tenemos la clásica bilateralidad entre un ciudadano y la administración, la que fuese. Puede en algún procedimiento de este tipo incluso existir intereses contrapuestos. Por ejemplo, en el ámbito previsional podría haber alguien que pida una pensión ante el IP, el Instituto de Previsión Social, y otra persona, un tercero, que pretenda también tener derecho sobre el mismo beneficio, con lo cual hay intereses encontrados y habrá que sustanciarlo entre ellos, entre los tres, entre la administración y los dos contrainteresados. Pero en general el procedimiento de gestión es típico el reclamo, la petición, en donde el ciudadano pretende o solicita o pretende el reconocimiento de un derecho, y bueno, hay que llevar adelante un tránsito, hay que llevar adelante actividad probatoria. Después de esa actividad probatoria tendrá que haber una etapa de consulta y de control, esto es, las actuaciones tendrán que pasar por órganos de asesoramiento jurídico y de control, para recién después estar en condiciones de ser resueltas. Entonces, hay una secuencia en donde tenemos un acto de inicio, después tenemos una etapa instructoria, después tenemos una etapa de consulta y de control, consulta a cargo de la Asesoría General de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, control a cargo de la Contaduría General de la provincia y de la Fiscalía de Estado, en términos concomitantes, digamos, en términos antes de que se dicte el acto administrativo, y recién después la posibilidad de tomar la decisión. No olviden ustedes que quienes toman decisiones no necesariamente tienen que ser letrados, como pasa con los jueces, con lo cual también la necesidad de que haya un órgano de asesoramiento jurídico y de controles aseguran, desde otra perspectiva, la juridicidad de la decisión que se va a adoptar. Está el procedimiento técnico. Es un procedimiento que en general las administraciones llevan a cabo unilateralmente, no nos enteramos los ciudadanos de que están en marcha, y tienen por objeto acopio de información para poder tomar decisiones acerca de una obra pública o de una política pública, ¿no es cierto? Si yo necesito saber por dónde vamos cuál es la mejor traza posible para una autopista, y entonces empiezo a pedir informes, hago análisis de todo tipo, todo eso se va acumulando en un procedimiento administrativo técnico. De allí es posible que se adopten decisiones, pero la pauta es la unilateralidad. La administración se vincula pidiendo informes, no hace esa contestación de un informe, no hace que el que contesta sea parte o sea un interesado. Después están los procedimientos sancionatorios. Los procedimientos sancionatorios que en general son instados por denuncia o de oficio cuando hay una presunta infracción a algún ordenamiento. Puede ser tránsito, puede ser la disciplina del empleo público, no importa el ordenamiento de que se trate. El tema es que ahí cambia la estructura que dijimos en gestión, porque ahora vamos a tener en primer término la denuncia y un acta de constatación y de infracción. Y si esto es así, con alguna prueba que valide el acta de infracción, habrá que correrle un traslado para que el presunto infractor pueda descargar, pueda defenderse, llevar adelante la prueba de descargo que sea pertinente, que pueda alegar sobre esa prueba de descargo, para recién estar en condiciones de adoptar la decisión. Entonces, como vemos, no es lo mismo la estructura que tiene un procedimiento de gestión que la estructura que tiene un procedimiento sancionatorio.
Sancionatorios puede haber internos de la administración o externos, eso no cambia demasiado la matriz en términos conceptuales. Y finalmente están los procedimientos recursivos que se inician a propósito de la impugnación de un acto administrativo. Están quienes ponen el acento en este tipo, en esta tipología, considerando que es muy importante por los efectos que tiene el error o la insuficiencia de una correcta actividad impugnatoria en los derechos que puede tener el ciudadano de cara a poder luego acceder al juicio contencioso. Esto es cómo se agota la vía, ya lo veremos con detalle más adelante. Y por otro lado están quienes dicen, bueno, en realidad, sea que sea de gestión, sea que sea sancionatorio, si a mí me dictan una decisión que me agravian, tengo la posibilidad de recurrir, con lo cual lo ven como si fuese una segunda etapa dentro del procedimiento que ya se ha iniciado. Se trata simplemente de una clasificación conceptual para acercarlos al procedimiento administrativo, nada más que eso.